Tiene la palabra el doctor Alvarelo. Hola, licenciado Alvarelo. Licenciado. Presidente, gracias. Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Senadores, bueno, veo que han anticipado el interés de mi exposición, muchos de ellos abandonando, pero bueno, acá es estoy, un placer doctor, igual. Licenciado, acá estoy, no menosprecie mi presencia, acá estoy escuchando. Es un placer igual y un honor la convocatoria, así que, bueno, vamos a tratar de ser breves, luego que el debate creo que se ha extendido bastante. Primer término, es claro que la reestructuración de la deuda ha sido una transacción exitosa, conducida bajo un contexto extremadamente adverso, y en ese contexto la denominada Ley Cerrojo 26017 tenía un sentido que provocaba el incentivo de una participación más importante para que Argentina en aquel momento lograra una participación simbólica de al menos 66%, que son los porcentajes que se mencionaron aquí, como para hacerla relevante ante las presiones que habían, entendiendo los 2/3 como uno de los porcentajes más básicos que se utilizan para extender modificaciones en las condiciones financieras en una quiebra normal. Entonces, en ese contexto, claramente la ley 26017 tenía un sentido. Una vez que se lleva adelante el canje y es exitoso, claramente eso tuvo impacto en indicadores financieros de la deuda argentina. Hasta mayo del 2007, el riesgo país argentino o la sobretasa que pagaban los bonos de los títulos argentinos sobre los bonos americanos era exactamente la misma que la que pagaba Brasil. Hoy esa sobretasa es 5 veces mayor. Eso sin duda está reflejando algunos problemas de la política económica y particularmente de cuestiones financieras, a pesar de que los ratios de deuda, como se ha discutido en profundidad aquí, son extremadamente bajos, lo cual por ese lado no habría que encontrar un problema. Claramente, el accionar de los fondos buitres busca entorpecer las negociaciones y dejar atrás el default en busca de alguna ventaja especulativa. Eso no está en discusión. Lo que sí yo creo que está en discusión es qué sentido tenía, luego de que se tomó la decisión de reabrir el canje, de no haberlo dejado abierto y de mantener vigente la ley Cerrojo, que en este caso era la 25647, que modificó la 26017. Y claramente el grave fallo que ha sido confirmado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York hace mención reiteradas veces de estos dos instrumentos como el argumento central de que Argentina no le estaba dando una salida a los acreedores que no quisieron entrar a los canjes, y que por eso primero determinó que Argentina violaba la cláusula de pari passu y luego determinó que Argentina debe pagar esa deuda en su totalidad. Vis a vis se cancelan los pagos de la deuda reestructurada, con un impedimento adicional, que es que involucró a todas las partes involucradas para el cumplimiento del fallo. Claramente, esto reviste una gravedad importante porque deja a la Argentina nuevamente al borde de un default. En ese sentido, yo creo que la mención del proyecto de ley a que se parece al 2001, el 31 de diciembre, claramente hay un punto de contacto ahí si llegara a acontecer esta circunstancia. A mí me parece, si se quiere, se me puede atacar por decirlo con el diario del lunes, pero lo he dicho en reiteradas ocasiones públicamente, yo creo que fue un error de la estrategia judicial del Gobierno Nacional no haber derogado o suspendido los artículos de la Ley Cerrojo oportunamente
Había indicaciones muy claras en resoluciones judiciales ya desde diciembre del 2011 y no haber reabierto el canje. Yo creo, y eso probablemente la comisión o en el debate podrá consultar con abogados. Bueno, acá hay un abogado reconocido que yo creo que podría haber evitado este fallo que reviste una gravedad importante. El ministro de Economía en su alocución dijo, bueno, ahora van a venir a decirnos por qué ahora. Yo la pregunta que me hago es ¿por qué no antes? ¿Por qué no se hizo antes esto? Como para maximizar la probabilidad de evitar un fallo de esta categoría, de esta naturaleza. Recién, al final del debate, se ha hablado sobre la prórroga de jurisdicción, la cesión de la inmunidad. Yo les quiero recordar que hay un caso de una reestructuración provincial, el caso de los bonos Aconcagua de Mendoza, donde se hizo una reestructuración que ingresó el 100% finalmente, en la cual se prorrogó la jurisdicción, pero se hizo una cesión de la inmunidad soberana limitada, donde se dispuso que el pago de los bonos nuevos no se cedía a la inmunidad y por lo tanto eran de mayor dificultad para embargar. Me parece que ese es un antecedente que por ahí probablemente se podría haber tenido en cuenta en el caso del ¿Cuál es el gobierno monto nacional? de la renegociación esa? 250 millones de dólares. No, claramente, senador, presidente, fue una reestructuración menos compleja que la que le tocó a la Argentina, pero en primera y segunda instancia tuvo fallos favorables ante un pedido de embargo, lo cual me parece que si estamos hablando de un fallo tiene algún tipo de relación, sin desconocer, insisto, las dificultades del caso argentino. Y particularmente tampoco tengo demasiado problema con la prórroga de jurisdicción si es la regla del juego. No somos el único país que prorroga su jurisdicción para emitir deuda. La legislación de Nueva York es una de las más importantes y de donde más fondos se pueden conseguir, así que no es ese problema, sino simplemente preocupado por la cuestión legal. Yo creo que sería un paso atrás muy importante si finalmente Argentina, por una cuestión técnica, volviera a entrar nuevamente en un default, digamos. Esa es la preocupación que creo que todos compartimos acá. Yo creo que acá se comparte la injusticia y la antipatía que despiertan estos tipos de acreedores que buscan ventajas, y la preocupación también es entrar en default. Interpreto yo que el proyecto de ley que mandaron las autoridades procura ir en ese sentido, pero bueno, vamos a ver. Salgamos de la parte forense, si se quiere. Y digo, otro punto que yo creo que era al que hacía referencia el senador Morales, es que litigar sale muy caro. Yo no tengo idea el monto que podría haberse pagado de honorarios en estos años al estudio de abogado, pero en los últimos 4 años, cuando iniciaron 2008, mencionó el ministro de Economía, 5 años, yo creo que ese monto debe estar arriba de los 125 millones de dólares. Pero bueno, no importa. Digamos, claramente sería bueno para Argentina evitar este tipo de problemas y tratar de dejarlos atrás. Y haber dejado abierto el canje, yo creo que hubiera evitado este fallo e incluso también hubiera permitido que otros acreedores, ese 7% se redujera un poco más. Pero bueno, yendo ahora a los proyectos de ley, acá hay dos anuncios. Un anuncio es la reapertura del canje, que ese proyecto de ley que se envía, y el otro anuncio, que no se envió ningún proyecto de ley, ni pieza legislativa, entiendo yo, amparado en la Ley de Administración Financiera, es el canje de bonos reestructurados emitidos bajo ley extranjera por bonos reestructurados con idénticas condiciones financieras de ley argentina. Respecto de la primera ley, del proyecto en sí,
La verdad que no veo muchas dificultades, es similar a los proyectos anteriores. Si bien en el artículo 1 da cede atribuciones de manera bastante amplia, en el resto de articulado limita las posibilidades de las autoridades para efectuar una oferta. Y después está el último artículo que replica un artículo de la ley 26017, que es el canje compulsivo de la deuda elegible que está en sede judicial por bonos par en pesos, que bueno, que eso ya a mí me parece un poco controversial, pero bueno, ya estaba en legislación anterior, así que no representaría ninguna novedad. Sí, a mí me preocupan algunas cuestiones que pueden estar relacionadas con la iniciativa de cambiar los bonos reestructurados de legislación extranjera por bonos de legislación local. Y paso a enumerar muy brevemente esto. Claramente el discurso de la presidenta hace mención a que esa decisión se tomó en virtud del fallo conocido el viernes pasado. Yo insisto, lo que mencionó el senador Morales, que hubo una orden de enero del 2012 donde el juez Griesa saca una medida cautelar que prohíbe a la Argentina emitir deuda, modificar las condiciones de pago. Yo creo que claramente esa orden judicial colisiona directamente con la ley de inmunidad soberana y sería bueno que una opinión legal, yo soy economista, más importante, se expida a si Argentina no debió haber tratado de llegar a la Corte Suprema de Justicia antes que ahora por eso. Estamos hablando, insisto, enero de 2012, 17 de enero si no recuerdo. Respecto a esta nuevo canje, repasemos algunos aspectos del fallo negativo. El fallo negativo contempla una medida cautelar que suspende su ejecución hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no se expida. Con lo cual, si bien la Corte no tiene un periodo de tiempo determinado para expedirse, se supone que eso es un trámite que lleva no menos de 12 meses. Entonces Argentina tenía aproximadamente, hace 3 meses apeló, 9 meses como para irse moviendo, ir viendo una estrategia más profunda y por ahí darle mayor participación o mayor consenso a cualquier iniciativa. Esta medida reactiva a un fallo entraña el riesgo de que los litigantes hagan una presentación ante la Cámara para pedir la remoción de la cautelar, lo cual anticiparía los tiempos y los riesgos de un default técnico. Eso me parece que es un aspecto que debería ser considerado y analizado con total profundidad. En segundo término, si Argentina decide directamente tratar de evadir un fallo, puede debilitar el caso argentino, que tiene un caso de colisión con la ley de inmunidad soberana, que es la prohibición de la justicia que la justicia de Estados Unidos le impuso para modificar el mecanismo de pago de los bonos reestructurados, y me parece que no sería un buen antecedente o no ayudaría a que la Corte acepte el caso. Luego, en cuanto a la aceptación, uno si supusiera que el 7% restante, que en realidad de ese 7% restante ya hay parte que tiene bono de legislación local, con lo cual no tenía abierta la opción a la legislación internacional, pero supongamos ese 5%, no puedo errar por algún margen los bonos de ley extranjera que serían elegibles para elegir de acuerdo a las viejas condiciones leyes de legislación extranjera. Es muy poco probable que la tasa de participación del 93%, que el 66% de eso es legislación extranjera, pueda aceptar las condiciones que estaría planteando la República por dos motivos básicamente.
Uno, hay fondos que tienen títulos en cartera de legislación extranjera emitidos por la República que por sus estatutos no pueden tener en su cartera título de legislación nacional, con lo cual la tasa de participación ahí se vería reducida. En segundo término, al determinar el fallo que todas las partes involucradas están alcanzadas para su cumplimiento, resulta bastante probable que los abogados de los fondos recomienden no participar de la transacción por el riesgo de que esa participación implicaría de quedar en rebeldía con un tribunal, con la justicia de Nueva York, que es donde generalmente estos fondos operan. Y otro riesgo que yo veo que debería ser analizado en mayor profundidad es el riesgo de embargos. Los bonos de legislación extranjera generalmente están depositados en agencias de custodia que están en el extranjero y esas agencias de custodia también están alcanzadas por el fallo, por lo cual es probable que si en el movimiento previo a ser remitidos a la Argentina para ser canjeados por lo de legislación local, esos bonos puedan ser embargados y al mismo tiempo, una vez que haya bonos de legislación extranjera que sean canjeados por bonos de legislación local, esos bonos tienen que ser dados de baja en la jurisdicción extranjera, con lo cual se corre el riesgo de emitir deuda por un monto equivalente a la participación del canje y de no podérsela dar de baja, con lo cual la deuda estaría incrementándose y ahí tal vez se correría el riesgo de violar la ley de administración financiera que estipula que en los casos de canje de deuda, la deuda tiene que ser, el valor de la deuda tiene que ser reducido en valor nominal y también en términos de valor presente neto. Yo creo que esos son básicamente los riesgos que la iniciativa que anunció el gobierno. Hay que ver todavía el decreto que la ponga en funcionamiento entrañan y que creo que deberían ser analizados simplemente. Por lo demás, claramente, toda medida que tienda a procurar regularizar la situación de la deuda en default, estoy convencido que debe ser apoyada por todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eugenio Bruno. ¿Te querés sentar acá? Bueno, muchas gracias desde ya por la invitación. Gracias, señor presidente de la comisión. Gracias, senadora Montero y los senadores presentes. Lo mío va a ser breve, obviamente, en caso que tengan preguntas sobre el caso, con todo gusto, puntuales, que quizás sea lo que a lo mejor agregue más valor para ustedes. Con todo gusto lo voy a responder. En mi caso, bueno, tengo un seguimiento del caso de Argentina desde el inicio, ¿no? El 2001, 2002, en distintas participaciones, ¿no? Como abogado. Y he seguido muy de cerca en los últimos años, particularmente este caso, habiendo estado en algunas audiencias, particularmente la audiencia que hubo en la Cámara de Apelaciones hace algunos meses, ¿no? Con respecto desde ya al proyecto de ley, por lo que uno ha estudiado a lo largo de estas pocas horas, desde que lo vio, el proyecto se refiere exclusivamente, y por lo que confirmó aquí el ministro Lorenzino antes que nosotros, se refiere exclusivamente a la suspensión de la denominada Ley Cerrojo, que es la que se sancionó allá por el 2005. Después, bueno, si quieren podemos comentar algo de por qué la Ley Cerrojo, pues la verdad que eso fue una de las, lamentablemente, 8 años después, una de las causales de los fallos negativos, lamentablemente, porque desde ya en aquel momento se actuó con buena voluntad, quizá con falta de información, ¿no? Porque la violación de la cláusula pari passu, tanto en Griesa como en la Cámara de Apelaciones, cita expresamente la Ley Cerrojo, digamos así, si quieren después podemos ampliar, pero como uno de los motivos del incumplimiento de esa cláusula, ¿no es cierto? Quizá hubieran encontrado alguna otra manera igual para condenar a Argentina por algunos otros aspectos.
Desde ese punto de vista, la suspensión de la ley Cerrojo yo la veo positiva, digamos así, desde el punto de vista de los intereses nacionales, en el sentido de que es un mensaje a la Corte Suprema. No es un mensaje, por supuesto, a los denominados fondos buitres y otros fondos litigantes que ya tienen sentencia, porque es más que obvio que con una sentencia favorable y además con una industria del juicio no van a aceptar el canje, sino que es un mensaje, como digo, a la Corte Suprema, en el sentido de quizás cambiar un poco la tónica de lo que se venía haciendo hasta ahora, en el sentido de decir, bueno, no se va a pagar nada, ahora hay un mensaje. También creo que, como decía el licenciado Alvaredo, hay además, en ese 7%, además de los denominados, digamos, fondos buitres, hay inversores, fondos, que pueden ser también buitres incluso, o no buitres, entre comillas, que van a entrar al canje porque compraron barato y el canje vale más de lo que ellos pagaron. Y además hay muchos inversores minoristas, personas físicas, tanto argentinas como italianas. Recordemos que en Italia hay un tercio de ese 7% está en Italia, según lo que son mis cifras. Una parte importante va a entrar porque realmente están cansados de litigar sin éxito, solo hasta ahora. Digamos, hay un éxito parcial, pero igual, es decir, una cosa es una sentencia y otra cosa es cobrar la sentencia. Van a entrar. Así que creo que tiene un doble mensaje muy positivo de los dos puntos de vista que mencionaba, ¿no? Hacia la Corte y hacia la comunidad holdout, entre comillas, no buitre. No veo demasiadas objeciones al texto en sí mismo del proyecto en sí. Había una duda sobre si dentro del proyecto había facultades para llevar adelante el canje, el segundo canje, con respecto al 93% de este cambio de legislación, digamos, ¿no? De cambiar la legislación de Nueva York a la legislación argentina, pero por lo que aclaró el doctor Lorenzino, eso no está previsto en el proyecto, sino que lo van a hacer por voluntad, por facultades propias, que según el Ministerio de Economía entiende que tienen, tanto bajo la Ley de Administración Financiera, porque no implica un aumento del endeudamiento. Por supuesto están algunas dudas, como recién indicaba el licenciado Alvaredo, así como con otras leyes que en su momento se sancionaron, que delegó el Congreso la facultad del manejo y de la reestructuración de la deuda pública en el Ministerio de Economía, y ellos desde ese punto de vista entienden que tienen facultades para hacerlo, digamos, ¿no? Esto no lo sé, digamos, hay que estudiarlo, desde ya es muy reciente, y bueno, y con respecto, más allá de lo formal, digamos, ¿no? Un poco comparto lo que se decía antes. El mensaje es dar certidumbre con respecto a la voluntad de pago, de que cualquiera sea en definitiva el resultado de las sentencias judiciales y particularmente de la Corte Suprema. Igualmente Argentina tiene voluntad de pago y por eso, si no se puede pagar en Nueva York, se va a intentar pagar en Buenos Aires o en cualquier otro lugar donde se pueda pagar. Por supuesto, desde el punto de vista de la voluntad de pago está bien, desde el punto de vista de evitar entre comillas el default también está bien, porque si entraran, es decir, el 93%, entrara el 100% del 93%, no habría más bonos en Nueva York y por lo tanto no habría técnicamente ninguna posibilidad de embargo, ¿no es cierto? Se paga aquí en Caja de Valores, los embargos y las medidas judiciales quedan abstractas, los fallos no se pueden ejecutar, y entonces Argentina nunca tendría la obligación de pagarles a los fondos buitres y por lo tanto nunca existiría el riesgo del default. Desde ese punto de vista está perfecto si uno quiere. Obviamente que del otro lado, lamentablemente, hay gente que lo ve distinto, que son los acreedores, los tenedores de los bonos que están en situación de default y que están apuntando precisamente al flujo de fondos de ese 93%. Y por eso es lo que se mencionaba anteriormente o en el debate que yo vi hoy a la mañana, de que esto puede ser es visto claramente, por lo menos por los holdouts, como un intento de eventualmente, ¿no es cierto?, eludir la justicia americana, por lo que explicaba antes. Si el 100% entrara al canje no habría más bonos, es como, digamos, si uno tiene que embargar 50 autos en un lugar, si uno mueve los autos y los lleva a un lugar
donde no son embargables, cuando uno va a buscar los autos no están. Los holdouts, bueno, en definitiva, quizá alerten a la justicia en este sentido y bueno, la justicia diga, bueno, no pueden mover los autos porque si mueven los autos el día que haya que embargarlos no va a estar más y entonces los fallos quedarían sin efecto, lo cual, bueno, hay que ver cómo se desenvuelve esto, si es que así va a ser, y después, bueno, hay que estar atentos a lo que haga la Cámara de Apelaciones, si es que recibe un pedido de los holdouts en este sentido. Y el último tema que quiero comentar es el de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Si va a aceptar el caso, si no lo va a aceptar, y si lo acepta, ¿cuál sería el resultado? Yo creo que ahí, después, bueno, si necesitan algún comentario sobre la estrategia de defensa argentina, etcétera, con todo gusto puedo comentar. Respeto mucho al doctor Lorenzino, a quien conozco. Puedo hablar de este tema, no de economía, no es mi área, pero puedo hablar de este tema, a quien conozco desde, justo estaba notando, de la reestructuración de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, hace como ya 11 o 12 años, digamos, ¿no? Que en aquel momento yo era abogado de unos fondos institucionales argentinos que íbamos permanentemente a La Plata y ahí lo conocí. La Corte Suprema, y creo que, bueno, en lo que depende de él, me parece que está haciendo obviamente lo imposible por evitar el default y bueno, después se verán los resultados. Obviamente, objetivamente, sí lo veo como una derrota del país, tanto en primera como en segunda instancia, pero bueno, son juicios y después si quieren comentar sobre la estrategia legal argentina, con todo gusto. La Corte Suprema, creo que es fundamental, es decir, la Corte Suprema toma solamente entre el 1 y el 2% de los casos que recibe anualmente, o sea, prácticamente ningún caso. Y además hay una idea de que los jueces consideran que ese 1 o 2% es mucho. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hace 100 años había 100 casos que se presentaban, entonces tomar 3 o 4 casos no es nada, pero hoy en día se presentan casi 10.000 casos a la Corte Suprema y el 2% es mucho, entonces los jueces lo quieren bajar. Pero cuando el gobierno, es decir, fíjense, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos se presenta y le pide a la Corte Suprema que tome determinados casos por un interés nacional de Estados Unidos, el porcentaje es del 50% de esos pedidos que hace el Poder Ejecutivo. Es decir, de cada 2 veces que el Poder Ejecutivo se presenta a la Corte Suprema Americana para pedirle que tome un caso, al menos un caso los toma. Por eso creo que hay que estar también, como digo, muy atentos a lo que haga el gobierno americano, el Poder Ejecutivo particularmente. Después, desde ya está la Corte Suprema a tomar o no los casos y aún si toma el caso, quizá pueda ratificar eventualmente lo de Griesa y la Cámara de Apelaciones o lo pueda revertir. La verdad que a esta altura es muy difícil decirlo. Creo que la política es muy importante, en Estados Unidos me refiero. Siempre pongo el caso, o como ejemplo, si en lugar de ser Argentina, el afectado fuera Rusia, con misiles nucleares, y eventualmente hace 30 años, y que si la justicia americana enviara a Rusia un eventual default, seguramente el Poder Ejecutivo le diría a la Corte, mire, ¿sabe qué? Si usted falla de esta manera, vamos a tener un problemita un poquito más grande, ¿no? Y claro, por eso digo lo del Poder Ejecutivo de Estados Unidos es muy importante. Y por eso, bueno, hace un mes o un mes y medio, cuando por el momento el Poder Ejecutivo dijo que no se iba a presentar, bueno, fue lamentablemente una mala noticia, pero todavía estamos desde ya a tiempo para que eso ocurra. Me parece que por el momento eso es todo lo que tengo que decir. Si desde ya tiene alguna pregunta, con todo gusto. No, una sola pregunta. Entiendo que, doctor Bruno, entiendo que usted ve estos 2 fallos como, bueno, un fracaso, ¿cierto? Al menos. No, dije que fue no sé la palabra fracaso, dije que fue una derrota judicial en primera y en segunda instancia. Uh-huh. ¿Cuál hubiera sido ahí el cambio de estrategia o en qué ve? Simplemente en esto que hemos estado observando desde el principio, el hecho de no haber mantenido la apertura, digamos, de los bonistas a poder acceder al canje. Mire, para ser precisos, digamos, ¿no? La cláusula pari passu históricamente es una cláusula que está al final de los contratos donde nadie nunca le dio importancia, pero sí había una interpretación tradicional. La interpretación tradicional de la cláusula pari passu es
que y es tanto en el mundo soberano como en el mundo de la deuda corporativa, una empresa, como recién hablaban, digamos, tanto que sea estatal o no estatal, digamos, ¿no? Y lo que dice es que cuando un país o una empresa tiene dos deudas, la cláusula de paraipaso establece que uno no puede subordinar el pago de una deuda a la otra, es decir, hacer esto y pagar primero esta deuda y después esta, si es que tiene plata, ¿no es cierto? Esa fue lo que siempre el mercado interpretó como la cláusula, la interpretación tradicional de la cláusula paraipaso. Lo que dijo Griesa y después la Cámara de Apelaciones dijo dos cosas. Primero, esa por supuesto es la interpretación tradicional, pero agregaron una nueva, que es que cuando uno tiene dos deudas tiene que pagar las dos a la vez, no puede pagar una sin pagar la otra, que eso es lo que ha generado un rechazo incluso de los propios mercados internacionales con respecto al fallo de Griesa, ¿no es cierto? Pero recordemos, la interpretación tradicional, lamentablemente, porque uno lo mira 8 años después, lo que causó la violación, según los tribunales americanos, de la cláusula paraipaso, que nos llevó un poco, quizá hubieran encontrado otro argumento, fue la propia ley Cerrojo, porque como leen los tribunales americanos esto, el efecto de la ley Cerrojo, ¿cuál fue? Había dos deudas, ¿no? La ley Cerrojo, ¿qué hizo? Esta deuda no solo la puso abajo del 93%, sino abajo de la mesa, por decirlo de alguna manera, en el sentido que dijo, bueno, esa deuda no existe más. Por X motivo, digamos, no me meto en lo que pasó. Simplemente lo digo como algo objetivo, ¿no? Es decir, ahora, frente a eso, y la verdad que es un caso muy difícil para cualquier abogado, los abogados americanos que Argentina tiene en esto son los mejores del mundo. Después podemos hacer algún comentario medio marginal, en el sentido de si se confiaron demasiado, si consideraron que a lo mejor sabían ellos más que los propios jueces y tomaron un camino quizá a lo mejor demasiado optimista en lugar de ir un poco más conservador. Quizás si se hubiera suspendido la ley Cerrojo hace 2 o 3 años, a lo mejor se hubiera evitado, pero la verdad que no, uno no puede aseverarlo, ¿no es cierto? Es decir, no se puede decir uno, bueno, suspende la ley Cerrojo y gano el caso. No, por lo menos no lo veo tan así, ¿no? Un solo comentario, ya estamos cerrando. Quiero decir, bueno, Mendoza, por supuesto, como dijo Javier Alvaredo, negoció su deuda, obtuvo un 100% de adherentes a los 2 canjes que se hicieron y enfrentó 2 juicios, y una de las cuestiones es que siempre dejó abierta la posibilidad de aceptar los nuevos adherentes. Entonces, creo que fue un buen ejemplo, como citaba Javier Alvaredo. Creo que la urgencia de la hora y la problemática de la hora nos pone frente a la responsabilidad nosotros como Estado, ya sea desde el Poder Ejecutivo, en las acciones que tenga que emprender de acá en adelante para salir de estos 2 fallos adversos frente a una no eventual aceptación de la Corte, de tomar decisiones responsables. Nosotros también entendemos, y voy a ratificar todo lo que se ha dicho hasta aquí en el bloque y lo que se dijo inicialmente, de que hubo alguna, déficit de origen, y más a juzgar por la trayectoria que sufrieron los bonos de Mendoza, favorablemente en estas decisiones, ¿no? En la decisión de no haber trabajado con la aceptación y haber puesto la ley Cerrojo. Y por otro lado, bueno, por supuesto que los adjetivos calificativos, yo creo que uno es soberano de sus silencios y es esclavo de sus palabras. Creo que durante todo este transcurso, a juzgar de los aspectos del manejo político de la deuda en función de las declaraciones, si hubieran sido soberanos de sus silencios, estaríamos ejerciendo mejor en este momento nuestra soberanía, porque el fallo evidentemente recoge, aunque no sea la cuestión de fondo, los calificaciones que hicieron los principales responsables de la República y los funcionarios con respecto a la justicia norteamericana fundamentalmente, y a su decisión de no mostrar voluntad de pago, y creo que esto nos puede haber afectado. Así es que simplemente para cerrar, por parte de nuestro bloque, decir que ratifico todo lo que han dicho nuestros legisladores de nuestro bloque, y que por supuesto revisaremos en detalle esta ley de apertura
y que vamos a dar la posibilidad de esta apertura al canje, y creo que deberemos mirar con muchísimo detalle lo que no tratamos en esta ley, que es el cambio jurisdiccional para los tenedores, para ver los efectos a los fines de analizarlo. Y en este sentido creo que era muy importante lo que se citó aquí, que es conseguir, porque justamente con la responsabilidad que en las que nos ponemos de la situación del Estado frente a un problema que puede traer implicancias económicas severas, tener el acceso a los abogados de Estados Unidos que puedan dar algunas respuestas cercanas al Congreso de la Nación, como también lo pedimos en el bloque, porque son términos muy finos, son realmente manejarse en las jurisdicciones internacionales, entiendo que es para especialistas, y nos gustaría tener esa visión, y eso se lo dejo al presidente de la Comisión también de Presupuesto y Hacienda, porque sería muy bueno que nosotros por lo menos por videoconferencia pudiéramos ir ajustando la estrategia, sobre todo con las cuestiones jurisdiccionales a futuro. Bueno, muchísimas gracias, y a los senadores les informo que nosotros vamos a pasar a firmar el dictamen. Así que, bueno, gracias a los dos participantes.